SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de lunes, día de regreso al trabajo después de unos días de descanso para mucha gente y día de descanso también para mucha gente porque sigue siendo fiesta en 5 comunidades autónomas, es decir que si nos están escuchando desde alguna de estas comunidades lo estarán haciendo en un tono mucho más relajado que el del que lo hacen habitualmente. Para el análisis esta mañana aquí conmigo Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo estupendo. Venga, pues ya está. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Con ánimo? ¡Ay, Antón! Me hago mayor, Ángel. Ya, pero ya no soy aquel jovencito radical. Aquel jovencito que yo conocí, es ya verdad. no me dejas cantar aquí nunca. Ya, es verdad. Es que me voy perdiendo la ilusión. Carlos Navarro. Me vais arrancando la ilusión cachito a cachito. Yo no, que conste que yo no. Nos van arrancando la ilusión cachito a cachito. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Buenos días. ¿Ya se puede caminar por las calles de Sevilla? Sí, ya se puede caminar, aunque todavía hay que quitar la acera, ¿eh? Vale. Porque queda toda la acera de las procesiones, claro. Y eso debe resbalar, ¿no? Queda todavía, hay que ir con mucha cautela, los piececitos despacito y en el suelo. ¿Ha habido mucha gente estos días? Sí. Muchísima, demasiada. Ya. Más gente que invitado. Pero bueno, vale. Suelo decir la fiesta. Venga, pues vamos a arrancar ya el análisis porque lo decíamos a las 8, todo cambia para que nada cambie y nada cambia porque las madrugadas siguen siendo para Donald Trump y para lo que pasa en Estados Unidos. En esta ocasión por dos cosas diferentes que voy a poner sobre la mesa para que podamos comentar y es que los jueces de Estados Unidos parece que son los únicos que de momento pueden frenar las políticas agresivas de Trump y al menos lo están haciendo con las políticas migratorias. Este fin de semana el Supremo de ese país, recordarán ustedes que ordenó paralizar de manera temporal las deportaciones de inmigrantes a El Salvador, a esa macrocárcel en El Salvador por esa colaboración que tienen Donald Trump con Bukele. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Recordemos también que Trump recurrió para esas deportaciones masivas a una ley del siglo XVIII para poder expulsar a los que él denomina enemigos del país y expulsarlos sin garantías judiciales. Ahora el Supremo lo ha paralizado, pero en el Tribunal Supremo no hay unanimidad porque unos de los magistrados, entre ellos el ultraconservador Samuel Alito, se ha mostrado en contra de esta decisión y, por tanto, dentro del Supremo también se apoya a Donald Trump. Sí, lo ha hecho en un duro comunicado donde denuncia que la orden se ha emitido de forma precipitada durante la madrugada de este pasado sábado y que es legalmente cuestionable porque no ha permitido, asegura, que los tribunales inferiores se hayan podido pronunciar antes. Y es que el Supremo ha ordenado no expulsar a un grupo de venezolanos que el viernes estaban ya siendo transportados en autobús desde un centro de migrantes de Texas hacia un avión con destino a la megacárcel de El Salvador, que su presidente Bukele pone a disposición de Donald Trump para retener a deportados. Pues bien, la Corte Suprema decidió intervenir tras recibir una apelación de emergencia de abogados de derechos humanos que aseguran que a estos venezolanos se les comunicó que serían expulsados de forma inminente y sin tener derecho a recurrir a la justicia ante un tribunal de distrito, tal y como dicta la ley. Además, a la voz crítica de Alito se le suma también la del presidente Donald Trump, que en su red social y con su característico sarcasmo les deseó feliz Pascua a los jueces que impulsaron el bloqueo, llamándoles débiles e ineficaces por permitir, dijo, que Estados Unidos siga siendo atacada por asesinos y pandilleros. Sara, ¿y quién es este magistrado, como decíamos, ultraconservador del Supremo? Porque no es la primera vez, además, que es protagonista en los medios. Samuel Alito fue nombrado por Bush en 2005, defendió con fuerza la revocación del derecho al aborto y ha sido motivo también de varias controversias. Por ejemplo, en 2021 apareció en el jardín de su casa una bandera estadounidense invertida, que es el símbolo que utilizan los simpatizantes de Trump para denunciar el fraude electoral que aseguran que se produjo en las elecciones de 2020, las que perdió contra Joe Biden. Bueno, el escándalo fue tal que Alito tuvo que dar explicaciones y aseguró que la colocó su mujer a raíz de una pelea con un vecino. Y esto ocurrió además mientras el Supremo analizaba hace unos meses casos relacionados con Trump y con el asalto al Capitolio. Y luego, en su casa de Nueva Jersey, también tenía instalada una bandera ultranacionalista que exhibieron muchos de los insurrectos de aquel 6 de enero. Así que no fueron pocas las voces que pidieron su cese, alegando que estos episodios dañan la imagen y la imparcialidad del tribunal. Pero es que además Alito no es el único magistrado polémico, porque otro juez del Supremo conservador, Clarence Thomas, que es el otro que ha votado también en contra de frenar estas deportaciones,
acusaciones, aceptó regalos y viajes de lujo de un donante republicano durante los últimos 20 años. Así que no estamos solo ante un Supremo que está en una posición delicada y sin precedentes, dada la frenética actividad y ofensiva del presidente Donald Trump, sino que también ha sido recientemente muy cuestionado por jueces precisamente como estos. Sara, gracias. A vosotros. Y les decía que las madrugadas dan mucho de sí que desde que Donald Trump está en la Casa Blanca. Por un lado, el comunicado de este juez ultraconservador del Supremo, después de que el Supremo tumbara estas deportaciones masivas, pero por otro lado, lo que hemos conocido esta madrugada, que es la prolongación de algo que ya conocíamos, de un caso del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que le denominamos el Signal Gate. Bueno, pues hay una prolongación, hay un todavía más, porque cuenta hoy el New York Times que el jefe del Pentágono compartió datos militares sobre un ataque a los hutíes de Yemen en otro chat del grupo. Acuérdense que había un chat en el que se introdujo por error a un periodista. Bueno, pues había otro chat grupal en el que el jefe del Pentágono compartió estos datos militares, por ejemplo, con su esposa, con su hermano o con su abogado personal. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Por segunda vez en menos de un mes, el nombre de Pete Hegseth aparece vinculado al escándalo del Signal Gate. La primera vez, recordemos, fue en marzo, cuando el editor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, contó cómo fue incluido por error en una conversación supuestamente secreta entre altos cargos de la administración estadounidense en la que se discutían sin tapujos detalles concretos de una operación militar en Yemen. El jefe del Pentágono se defendió entonces asegurando que en ese chat de Signal nadie compartía planes de guerra, a pesar de que él mismo había revelado horarios concretos de vuelo de varios cazas de combate implicados en esa operación y hasta el tipo de armamento a utilizar en ese bombardeo, que fue seguido en tiempo real por el periodista. Incrédulo ante la información que leía en ese chat. Entonces la administración Trump cargó contra Goldberg, el periodista, al que acusó de ser un mal profesional. Está por ver qué dirá ahora la Casa Blanca sobre la información que revela el New York Times, la de la existencia de un segundo chat de Signal creado esta vez sí por el jefe del Pentágono, el propio secretario de Defensa, que incluyó en ese chat a su esposa, a su hermano y a su abogado personal. Y para el que al parecer, según cuentan varios medios, incluido el New York Times, utilizó su particular móvil, no el que le da el Pentágono, sino su teléfono particular con el que compartió esa información confidencial. Información que recibieron en tiempo real esos familiares de Hegseth, a pesar de que ninguno contaba a priori con autorización operativa. Varias voces demócratas afirman que esta es una nueva muestra de que el secretario de Defensa no está en condiciones de seguir en el cargo. El Pentágono, de momento, guarda silencio. Crece la especulación, mientras tanto, Ángels, sobre posibles renuncias en el equipo de Hegseth en las próximas horas. Bayo, gracias. Digo, llegan muchas cosas de Estados Unidos, pero ninguna es tranquilizadora. Por un lado, otro Signal Gate, en este caso un chat compartido con la esposa, con el hermano, con más gente del secretario, del responsable del Pentágono, de momento sin consecuencias. Y después, bueno, nos agarramos al hecho, Cristina, de que la justicia pueda parar a Donald Trump, pero no es la justicia en general, porque vemos como dentro del propio Tribunal Supremo hay elementos muy, muy cercanos a Donald Trump. Sí, la verdad es que llegan noticias, decías, pero todas son en la misma dirección. Sí. Y ninguna representa ningún cambio de tendencia respecto a lo que ya veíamos cada madrugada anterior, ¿no? Cada tarde anterior. Y como bien dices, Ángeles, no es toda la justicia, ni vamos a encontrar, yo creo, el contrapeso. El contrapeso, efectivamente, de una forma tan nítida como podría hacer pensar la estructura institucional norteamericana, la tradición norteamericana. Hay un artículo en El País del profesor José María Vallés que habla muy bien de esto, ¿no? Que se titula algo así como ¿es posible que Estados Unidos evite quemar libros? ¿No? Es un título provocador, la verdad es que está fenomenal. Y yo creo que esa es la reflexión, porque efectivamente estamos viendo que sí que existen contrapesos. Estamos viendo la resolución del Supremo el otro día, estamos viendo a Harvard liderando las universidades que se oponen a esa intromisión. Estamos viendo movilizaciones. Ayer, cuando se cumplían 3 meses ya, movilizaciones importantes. No sé si fue ayer o anteayer, conocimos encuestas que hablaban ya de un descenso de 9 puntos en la popularidad de Trump desde que cogió el poder, que es él
el nivel de popularidad más bajo en el primer trimestre de un presidente. Es decir, que efectivamente empezamos a ver signos de resistencia, de contestación, etcétera, pero no con la contundencia que podía ser esperable o deseable ante unos ataques a la democracia como los que estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que va a haber que ir siguiendo ese tipo de resistencias y de contrapesos, cómo funcionan, y a ver si entre ellos son capaces de generar algún tipo de sinergias que paren todo esto, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento muy de observar, ¿eh? Ya sabéis que yo esto lo repito mucho porque no quiero ir con a prioris. Sí, lo que pasa es que mientras observamos avanza hacia la autocracia. No, totalmente, claro, totalmente, pero vamos viendo, ¿no? Pues que de repente hay 2 pasos adelante y 1 atrás, o sea, el espectáculo de los aranceles. ¿Cuántos aranceles han sido anunciados y nunca jamás se han puesto? ¿Esto quiere decir que es inocuo? No, porque por el camino se están rompiendo muchas cosas ya. O sea, aunque no llegaran a aplicarse ese tipo de medidas, yo creo que por el camino se están rompiendo ya muchas cosas. Pero es verdad que hay que ser cuidadosos para evitar hacer tabula rasa, porque si no creo que no cogeremos bien todos los perfiles, ¿no? Antón. Bueno, yo creo que en este momento lo único que nos protege de la administración Trump, a nosotros y a los norteamericanos, es la propia incompetencia de la administración Trump. Es lo que de verdad está parando a Trump es su propia incompetencia. El caso de los aranceles es muy evidente, muy obvio. Y su propia incapacidad para gestionar bien su propia decisión y su incapacidad para calcular las consecuencias fue lo que detuvo los aranceles. Fue el hundimiento espectacular del bono del Tesoro. No fue ni la presión internacional, ni los pesos, ni los contrapesos. ¿Qué ha parado Elon Musk y lo ha apartado de la primera línea? Primero, las enormes pérdidas económicas, fruto de su propia estupidez. Y 2, su absoluta incompetencia. El famoso Doge, que iba a hacer una limpieza brutal en la administración federal, ha acabado convertido en un meme, en un inmenso meme que recorre Internet, ¿no? El caso del secretario de Defensa, pues es su propia incompetencia lo que lo está colocando en el disparadero, su incapacidad para darse cuenta de que ya no es un tertuliano de la Fox, que es un secretario de Estado de Defensa. Recordemos que a Hillary Clinton la querían meter en la cárcel por mucho menos que esto. Sí. Por utilizar su Gmail, no por hacer un chat de tal. Yo creo que la batalla más importante, más allá de la incompetencia de la administración Trump, que es en este momento lo único que yo confío, sinceramente, visto además el silencio absolutamente escandaloso de la comunidad internacional ante las deportaciones masivas que se están produciendo en Estados Unidos. O sea, me resulta escandaloso ver cómo nuestros gobiernos están más preocupados por si le ponen un 12 al tomate o un 15 al aceite de oliva que por los derechos humanos de esas personas, porque son personas, aunque Trump los haya deshumanizado y los haya convertido en violadores y en asesinos de manera indiscriminada, son seres humanos, son personas, muchos de ellos, por cierto, son hispanohablantes. Y vienen de países con los que tenemos algo más que una relación comercial. Entonces me escandaliza el silencio. El otro elemento es lo que ha pasado en el Supremo, que a mí sí me parece muy relevante. Trump siempre decía que el impacto más relevante de su primer mandato es que Dios le había permitido nombrar a 3 jueces del Supremo, que es algo rarísimo. Porque la biología jugó a su favor. Se murieron 3, porque son vitalicios, y pudo nombrar a 3. Lo normal es que un presidente, con suerte, nombre 1 o 2. Y eso le permitió cambiar completamente la mayoría en el Supremo. Y parece que la propia mayoría en el Supremo se resquebraja. A mí este comunicado de Alito o del otro magistrado, que es un caso de corrupción de Manuel, el Clarence, que es un caso de estos de absoluta corrupción de Manuel, otro objeto de meme, ¿no? Que esas desavenencias surjan en público, a mí me revela que efectivamente el propio Trump está llegando a los límites de sus propios apoyos, que es el otro elemento de esperanza, entre comillas, ¿no? Que dentro de los que están con Trump, algunos empiecen, y con capacidad institucional para hacerlo, algunos empiecen a decir, pero bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? Carlos. Sí, ahora habrá que estar muy pendiente y muy vigilante de cómo maniobra Trump para controlar a los jueces, ¿no? Todo gobierno populista pues tiene 2 objetivos primordiales, que es controlar a la prensa y controlar al Poder Judicial. Estos hechos demuestran la importancia. Yo sí confío mucho en el Poder Judicial, no ya en la incompetencia, que también es evidente, pero el Poder Judicial es muy importante. La separación de poderes es muy importante. Eso es un jardín que hay que regar todos los días, tanto en Estados Unidos como aquí, como en otras naciones, ¿no? Con sus errores, con sus desaplicaciones, vamos a decirlo así, pero el Poder Judicial es una garantía y efectivamente un contrapeso, porque además es el que ahora mismo va a parar
esas deportaciones, ¿no? Y todas las noticias que nos llegan cada noche de Trump, llevamos 3 meses que nos confirman que estamos en una auténtica montaña rusa en manos de un botarate, que en algunos casos pues es especialmente preocupante que sea precisamente él la única garantía de algunos conflictos bélicos que sufrimos en Europa, ¿no? Y ya lo del jefe del Pentágono pues es una muestra más de qué es lo que ocurre cuando se cuenta con políticos o cuando determinada gente llega a puestos y no tiene ningún perfil institucional. Es, por llamarlo de una forma más suave, un estilo cortijero, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín, en el análisis de lo último que llega de Estados Unidos de esta madrugada. Por un lado, la nueva filtración de datos comprometidos para la seguridad nacional, esta vez por parte de jefe del Pentágono, que compartió datos en un chat que compartía con su mujer, con su hermano y con su abogado personal, y también la decisión del Supremo, con algunas voces disconformes, para poder paralizar esa deportación masiva de personas migrantes a El Salvador. Cristina, querías hablar? Sí, comentaba Antón antes que lo más esperanzador de todo en estos momentos es la incompetencia del propio gobierno Trump, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, pero fijaros qué curioso, porque cuando Trump tomó posesión, una de las cosas que se decía es, ojo, que ahora ya sabe cómo funciona esto. Ojo, que ahora ya sí que son competentes. Ojo, que ahora saben cómo manejarse dentro de la administración. Y sin embargo estamos viendo que efectivamente eso no es así. Y lo digo como ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? Que probablemente las cosas sean más complejas, con más matices de los que en un principio se podrían pensar. Y mientras pensábamos que este ya era un gobierno que venía muy entrenado, pues estamos viendo barbaridades, como todas las que estamos comentando todos los días, ¿no? Así todo, yo creo que Trump en cada una de estas cosas que hace va consiguiendo pasos, porque el tema de los aranceles es cierto que de momento se ha quedado ahí en stand-by y con esa recule, ¿no? De alguna forma después esa tregua de 90 días para la negociación. Efectivamente, porque el bono se les disparaba, pero ha conseguido ya una cosa. Y es volver a generar la sensación de que vuelve a ser el gendarme del mundo y de que todos los países que quieran, no voy a volver a repetir la expresión, pero tienen que pasar a rendirle pleitesía, ¿no? Por lo tanto, aunque es cierto que esa incompetencia es manifiesta, pero de alguna manera va consiguiendo cuestiones que pueden ser más en el ámbito de lo simbólico, pero que esos símbolos para sus electores son muy importantes. Porque cuando les vende que tienen que volver a ser Estados Unidos y hay que volver a ser grande otra vez, les está diciendo eso. Tenemos que volver a ser el gendarme del mundo. Y por lo tanto, todo el mundo tiene que pasar por aquí a rendir pleitesía, aunque luego los aranceles no lleguen a estar, ¿no? Entonces, no digo que esto sea una cortina de humo, y que el tema de los aranceles no le importe en absoluto, creo que es clave en su estrategia, pero es verdad que aunque no ha conseguido eso, sí que va consiguiendo por otro lado. Bueno, yo creo que sobre todo lo que ha conseguido es que de entrada nos ha colado a todos una tarifa plana del 10%. Sí, ese está en vigor. Eso ya está. Ese está en vigor. Sí. Y a Europa ya le ha colado el 10% y el 25, el 35, no recuerdo exactamente el porcentaje, en el aluminio y en alguna cosa más. Y bueno, el caso de China es ya paradigmático, pero bueno, China yo creo que es la única que ha calado realmente de que va Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Yo cuando me refería a la incompetencia, me refería a la incompetencia extrema, sobre todo en el ámbito de la política internacional. En el ámbito de la política nacional está ejecutando su programa con una eficiencia realmente llamativa. Ahí tenemos prácticamente ya desmantelado el Departamento de Educación, el Kennedy, no sé cómo calificarlo, el Kennedy raro está empezando a desmantelar el Departamento de Sanidad, el sistema de controles está saltando prácticamente por todas partes. Hay varios jueces muy preocupados por quién tiene los datos de millones de americanos que han pasado por el grupo aquel de frikis que creó Elon Musk y que ahora no se sabe muy bien a qué se dedican y qué hace con esa información. Es decir, el tema de que si estaban o no estaban preparados para... Yo creo que sí estaban preparados para gobernar. Lo que pasa es que algunas de las cosas que querían hacer eran completamente irrealizables y correspondían a un mundo al mundo del siglo XIX. Yo creo que más que un gendarme del mundo, que yo creo que ha manifestado varias veces su desinterés en ese asunto y un poco su mensaje es, bueno, nosotros no vamos a seguir haciéndonos cargo del orden y la defensa mundial. Yo creo que es un mensaje que sí está calando y que una parte de los gobiernos, al menos aparentemente le están comprando, es que le debemos algo a Estados Unidos. O sea, que el mundo le debe algo. Que durante estas últimas décadas el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos.
en términos comerciales, en términos militares. Pero dices que está calando entre quién, Antón. Que es verdad que esa es la teoría que él defiende, ¿eh? Bueno, está calando en una parte bueno, por supuesto en los suyos, en algunos gobiernos, en la actitud de algunos gobiernos. Aquí en España no tenemos más que mirar a la derecha y a la extrema derecha, que el asunto de los aranceles, bueno, estamos ahí. En el fondo no es Trump quien pone los aranceles, la culpa es de Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, y la culpa es de Europa, la culpa es de la Agenda Verde, o sea, la culpa es nuestra, que es el argumento fundamental de Donald Trump. No, yo todo esto lo hago porque vosotros os habéis portado mal con los Estados Unidos. El discurso de la Unión Europea es el problema, la Unión Europea es la amenaza, en eso coinciden plenamente. En el caso de España, y no tenemos más que mirar alrededor el discurso de la extrema derecha en Francia, el discurso y es un discurso que va calando y que tiene detrás votos, que tiene millones de votos. En el caso de Francia es el más espectacular, pero en Alemania son la segunda fuerza política, y es un discurso muy parecido al de Donald Trump. Y una parte de quieras o no, en la propia actitud de la Unión Europea, yo insisto, excepto el caso de China, que he dicho, mira, oiga, yo no lo debo nada. Entonces, si se va a poner así, pues yo me pongo Pero yo, así. Antonio, no sé si es más que va calando el discurso o que ha llevado a la situación internacional o al resto de países a un nivel de estrés máximo. Bueno, es decir, se ha traducido en una desestabilización por el estrés que ha conseguido tanto en el tema geopolítico como geoeconómico. Es decir, yo creo que se traduce más que calar el discurso, que es evidente que cala en un sector determinado, que en este caso sería la ultraderecha, pero sí ha conseguido elevar el nivel de estrés. Hombre, no, lo que ha conseguido es, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, la administración Trump nos ha puesto la tarifa plana más los aranceles plus que ya teníamos para el acero y para el aluminio. ¿Y Europa qué ha hecho? Congelar y negociar. Congelar y negociar. Es decir, un poco, cuando te sientas a la mesa en esas condiciones, estás comprando en parte el discurso del otro, que es que aquí hay algo que arreglar. Aquí hay algo que arreglar y bueno, vamos a sentarnos a negociar porque usted en el fondo algo de razón tiene en lo que dice. Y la respuesta, yo creo que hay que ir más en la dirección china. No tiene usted razón. Es decir, el comercio mundial creció como creció, en parte bajo su inspiración y su liderazgo. Usted obligó a abrir fronteras a decenas de países y a entrar en tratos comerciales que no eran nada favorables para esos países, y ahora pretende pasarnos una cuenta que nadie sabe muy bien, bueno, nadie sabe muy bien, no, se sabe perfectamente dónde vienen los cálculos. Carlos. Es que no es que haya calado o no, es que es el presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, y además de un estilo tronante que estornuda y nos movemos todos varios kilómetros, ¿no? Nos guste o no. ¿La esperanza cuál es? Por ejemplo, el otro día se publicaron las encuestas de popularidad y tiene la más baja en 3 meses que ha tenido un presidente de los Estados Unidos. Solamente supera él a sí mismo en sus primeros 3 meses del anterior mandato. Es decir, después de tener más de 80 millones de votantes hace un cuarto de hora, como quien dice, pues tiene la popularidad ya por los suelos. ¿Por qué? Porque en 3 meses se ha visto cuál es su estilo y se ha visto de una forma todavía más soez que la anterior vez. Pues es una esperanza, que por lo menos la popularidad se ha desplomado, y la otra esperanza es que al menos de momento sigue funcionando la imprescindible separación de poderes, más imprescindible, insisto, cuando se trata de un gobierno con un tipo de un corte eminentemente populista y tan singular como este personaje, que evidentemente cada vez que va a decir algo pues va a tronar el mundo. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya calado su estilo en otros gobiernos. Es que al fin y al cabo hay que tener una mínima interlocución con él, porque insisto, hecho probado, es el presidente de los Estados Unidos, que no queda otra que soportarlo, y habrá que entenderse en algunos aspectos, pues claro que sí. Yo también tengo dudas sobre si cala o no cala, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo, esas bajadas de popularidad, esas primeras reacciones. Y aquí en Europa estamos viendo a una ultraderecha que efectivamente coquetea con el trumpismo de forma clarísima, pero está muy incómoda cuando se hablan de los aranceles. Y entonces empieza a hacer equilibrios en el alambre, ¿no? Para nadar y salvar la ropa, porque efectivamente sería un poco raro que el mismo líder de Vox, que acude, por ejemplo, a decirles a los agricultores que los que defienden el monte y el campo son ellos, luego vaya allí a explicarles que los aranceles van a ir sobre el aceite, sobre el vino, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo equilibrios en el alambre, ¿no? Es verdad el caso de Alemania, que es muy llamativo, como la ultraderecha se ha disparado en los últimos días, pero ahí también yo
yo creo, cuestiones propias de Alemania que explican esas subidas. Y tenemos también movimientos en sentido contrario, por ejemplo, Finlandia, ¿no? Donde la ultraderecha de repente se ha venido abajo. Entonces, es verdad que la sombra de Estados Unidos es muy alargada y que lo que pasa allí luego tiene efectos en todo el mundo, eso es evidente, pero ojo, no menospreciemos tampoco las condiciones de cada país para explicar los fenómenos que van teniendo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sin menospreciar nada, pero la clave de una negociación empieza en la forma en la que te sientas a la mesa. Y es muy diferente la forma en la que se va a sentar, si es que algún día se sienta China, la forma en la que se va a sentar la Unión Europea. En eso estoy totalmente la Unión Europea la ha comprado, nos guste o no, el mensaje hacia afuera es que hay algo que arreglar aquí. Y bueno, algo de razón tiene Trump porque hay un desequilibrio comercial y porque las barreras y porque no se quede la protección. Entonces, bueno, vamos a ver qué margen de negociación hay, cuando a lo mejor el discurso tenía que ser el contrario. Yo no confiaría mucho en la cuestión de la popularidad. No olvidéis que es el último mandato de Donald Trump. Entonces, a Donald Trump las encuestas, o por lo menos eso es lo que dice la Constitución. Vamos a ver. Las encuestas a él en este momento yo creo que le dan un poco igual. Y en cuanto al Supremo, yo creo que es importante recordar que lo único que ha hecho el Supremo es paralizar temporalmente la expulsión. No se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Vamos, cuando se pronuncie sobre el fondo del asunto, a lo mejor es el momento de recuperar la fe en la separación de poderes. Pero te recuerdo, Antón, que hace 2 minutos todos dudábamos de que el Supremo fuera a paralizar ni siquiera momentáneamente nada de lo que Trump hacía. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Les decía que al final este fin de semana el Papa Francisco se ha reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de Donald Trump, con J.D. Vance. Ha sido una audiencia privada. Vance estaba de visita privada a Roma con su familia. No estaba claro que fuera a producirse este encuentro. Finalmente ha habido reunión. Ha sido un encuentro formal muy corto, apenas unos minutos, y justo antes de que el pontífice se dirigiera a los fieles desde la plaza de San Pedro. Si nutre a volte verso i più deboli, gli emarginati, i migranti. Con un mensaje que ha leído un cardenal, porque ya saben que el Papa sigue muy delicado de salud. Sí, dirigió algunas palabras a los allí presentes, pero el mensaje del Papa lo leyó un cardenal y que ha hecho mención a los que desprecian a los migrantes. Eso después de la reunión con J.D. Vance. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenos días. Buenos días. Vance había criticado anteriormente a esta visita, el vicepresidente de los Estados Unidos había criticado al Papa por su posición sobre la inmigración. Dicen que en el encuentro no ha pasado nada y que ha sido formal. Sí, el vicepresidente de los Estados Unidos en realidad viajó a Roma por razones religiosas para vivir como católico de reciente conversión la Semana Santa, la Pascua, junto con su esposa y sus 3 hijos. Acudió a varias celebraciones en el Vaticano, se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y finalmente fue recibido incluso por el Papa Francisco. Solo un saludo en Domingo de Resurrección en casa del pontífice, la residencia Santa Marta en el Vaticano. Tampoco tenía mucho de qué hablar, la verdad. Las dificultades del pontífice enfermo son evidentes y ambos han protagonizado en los últimos meses un desencuentro a distancia sobre temas de inmigración y deportación de inmigrantes de los Estados Unidos. Del encuentro con la primera ministra Meloni solo surgieron buenas intenciones para alcanzar un acuerdo sobre aranceles, nada más. Luego Vance ha elogiado en las redes sociales la ciudad de Roma, construida, según él, por quienes amaban a Dios. Los romanos, por su parte, han protestado por los continuos bloqueos de calles por las que pasaba la comitiva del vicepresidente de los Estados Unidos, en especial en el anfiteatro Flavio, cuya dirección canceló el sábado todos los billetes vendidos a los visitantes para que el monumento estuviera a disposición y con toda seguridad de Vance y de su familia, quienes finalmente ni siquiera se presentaron en el Coliseo. Joan, gracias. A vosotros, buenos días. Así ha sido el paso de J.D. Vance por Roma, con visita al Papa incluida, visita muy, muy breve. Y luego está las negociaciones para la paz en Ucrania. Recuerden que Donald Trump dijo en su momento que él en 24 horas acababa con la guerra en Ucrania, llegaba al final de la guerra en Ucrania. Bueno, ha habido durante estos últimos días la llamada tregua de Pascua, que anunció de manera unilateral el presidente ruso Vladimir Putin, pero es una huelga que no ha durado ni las 30 horas que él anunció que duraría esta tregua, porque según el presidente Volodymyr Zelensky, a lo largo de estos días las tropas de Moscú han lanzado más de 3.000 ataques entre drones y artillería. Pablo
Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Podríamos llamar una tregua fantasma, que además ha coincidido en el tiempo con las quejas de la administración Trump que señalaban poco o nulos avances para la paz. Ayer Trump dijo que confiaba en que esta semana se podría llegar a un acuerdo, aunque no ha dado más detalles ni más pistas de cómo llegar a este acuerdo. Es que es muy probable que no los tenga, Ángeles, o que ese mensaje sea un simple farol como ese que dijo antes de llegar a la Casa Blanca y que recordabas. Lo de que acabaría con la guerra de Ucrania en un día, y hay que recordarlo, haces bien en subrayarlo porque han pasado justo 3 meses desde su llegada a la Casa Blanca y de esto, que es una de sus grandes apuestas de campaña en política exterior, pues no hay ningún avance claro, a pesar de todos los esfuerzos de su administración, a pesar de las reuniones, de las llamadas. Putin ni cumple con las 30 horas de tregua que él mismo anunció, porque como destacabas, hubo ataques en el frente ayer, ni acepta los 30 días de tregua que propone Trump y que ayer volvía a ofrecer Zelensky. Es más, esta misma mañana, poco después del fin del alto el fuego fantasma, Rusia ha retomado los ataques a gran escala, con drones y misiles de largo alcance que han golpeado varias regiones del sur y del centro de Ucrania. Lo de la tregua de Pascua, pues se parece más bien a un cebo a Trump, que el viernes admitió que están dispuestos a tirar la toalla ante la falta de avances, y anoche escribía en redes ese mensaje de que deseaba un acuerdo esta misma semana. A priori, en estos momentos a Putin no le viene nada mal mantener a Trump en esta ecuación. La nueva administración norteamericana, lo sabemos, sigue favoreciendo sus intereses, sigue defendiendo los argumentos del Kremlin. Un ejemplo de anoche mismo en la Fox. El enviado de Trump, Kate Kellogg, insistiendo en que las puertas de la OTAN están cerradas a Ucrania, que eso no está en la mesa de negociación por esta paz, la misma que, como estamos destacando, Putin dijo que llegaría en un día, que no ha llegado en 3 meses y que no está preparada, Ángeles, ni para aguantar las 30 horas que duraba esa tregua fantasma o tregua cebo que anunció Putin el viernes. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. En 24 horas iba a terminar con la guerra. Se ha demostrado que las negociaciones llevadas a cabo, en las que evidentemente tenía el papel importante Putin y un Volodymyr Zelensky que debía someterse a las exigencias de Putin, evidentemente esto no ha llegado o no está llegando de momento a buen puerto. ¿Y eso tú crees, Antón, que también forma parte de la ineficacia, de la ineptitud de Donald Trump, el pensar que en 24 horas puede acabar con esta guerra? Bueno, yo creo que forma parte de su ego, básicamente, ¿no? Y que son cosas que decía en una campaña donde sus seguidores le compraron prácticamente todo lo que decía, ¿no? Y además yo creo que jugaba con el miedo de una parte de la opinión pública a que el conflicto en Ucrania digamos, se prolongara todavía más y llevara a una escalada que implicara, bueno, pues tener que mandar allí soldados y exponerse a involucrarse de manera directa en la guerra, ¿no? Yo creo que en el caso de Ucrania hay varios elementos, ¿no? El primero, yo creo que y lo puedes ver de la famosa entrevista donde trató de humillar a Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que es otro más que ha infravalorado a Zelensky, al pueblo ucraniano, y la capacidad de resistencia que está demostrando el pueblo ucraniano. Yo creo que simplemente que para doblegarle le bastaba con amenazarle, digamos, con ese aviso público que le dirigió, ¿no? Aquello que le decía tan gráfico de no tienes cartas para jugar. Yo creo que infravaloró a Zelensky y a los ucranianos, un error que le une a Putin, y yo creo que sobrevaloró su capacidad de entendimiento con Putin. Sobrevaloró su capacidad de entendimiento y capacidad de convencerle. Yo creo que un poco el análisis era, bueno, más o menos a los dos nos viene bien, ¿no? Yo consigo una paz, entre comillas, que le permite a Putin sentar un precedente que sumado al de Crimea pues pueda servir como base para expansiones posteriores. Restablezco un poco el equilibrio pre-OTAN, pre-OTAN en el sentido de la OTAN actual, ¿no? Bueno, quién puede entrar y salir de la OTAN, quién puede entrar y salir en la Unión Europea, es algo que Rusia tiene que aprobar y tiene que sancionar, ¿no? Y después yo creo que contaba también el desgaste económico que evidentemente esto está suponiendo para Rusia, ¿no? Pero me da la sensación de que infravaloró una vez más lo que ya buena parte intuye sobre Vladimir Putin, ¿no? Que es bastante más listo que Donald Trump. Y que tiene otros elementos, digamos, Donald Trump va camino de ser un autócrata, Putin ya lo es.
Es que no es lo va mismo. unos cursos por delante. En Claro. autocracia va unos Eso cursos es. por delante. O sea, allí sí que no hay pesos ni contrapesos. O sea, no hay encuestas de popularidad, no hay Tribunal Supremo, no hay medios de comunicación, no hay nada. Putin ya tiene el máster. Claro, entonces no tiene que darle explicaciones a nadie. Él puede extender esta. Y además, yo creo que juega con otro elemento, que es que el tiempo juega claramente a su favor. Cuanto más dure el conflicto, más débil será la posición de Ucrania. Carlos. Sí, hemos pasado de un Trump que quería o que anunciaba que iba a arreglar esto, como quien dice, en 10 minutos, En un día, dijo. a aquel proyecto cruelísimo y chusco de montar una playa, una riviera allí en Gaza, ¿no? que nos tuvimos que tragar y digerirlo todos como pudimos, a que ya dice que si no esto no se arregla, pues se va a quitar de en medio, ¿no? La cuestión es que yo creo que aquí, las treguas nunca han sido fáciles en ningún sitio, nadie dijo nunca que fuera una tregua fácil, son una señal, de esperanza, vamos a verlo así, pero yo creo que aquí, mientras no haya una cesión de los territorios a Rusia, de los que Rusia ya ha invadido, pues aquí no habrá ninguna esperanza de tregua, ni mucho menos de paz duradera, ¿no? Y por lo cual No ha retrocedido ni un milímetro en ninguna de las reclamaciones Vladimir Putin. Ni uno. Mientras no se le cedan esos territorios definitivamente, yo creo que no podremos empezar a pensar en una tregua más larga y que será la antesala de una paz duradera, ojalá, ¿no? Y por lo demás, claro, tenemos una guerra arrastrándola hace 3 años, pero es que en los últimos 3 meses ha cambiado el orden internacional sustancialmente, y nos guste o no, que no nos gusta, hay buena parte de la esperanza de que esto pueda llegar a una solución, pasa por el botarate de la montaña rusa, que es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo, dejadme primero que os subraye una cosa, y esta es la tregua que no fue. ¿Cuántos muertos, cuántos asesinados, mejor dicho, ¿no? Ha habido en esta supuesta tregua? Pero efectivamente nos desvela muchas cosas de la forma de actuar de Trump, porque él se creía con la capacidad, el derecho y la fuerza indudable de hacer parar esta guerra en 24 horas. ¿No? Volviendo nuevamente a eso que decíamos antes, ¿no? De esa imagen que él tiene de sí mismo y de los Estados Unidos como esa grandeza, y yo sí que creo, la verdad es que me deja un poco pensando, Antonio Losada, cuando me decía eso de no quieres ser el gendarme del mundo, me deja un poco pensando y me estoy debatiendo si es una expresión correcta o no, ¿eh? Vente al lado oscuro de la fuerza. No sé, estoy ahí, Antón. Yo creo que en 4 días le doy 2 vueltas más y me aclaro un poco más. Pero efectivamente, yo creo que aquí lo demuestra nuevamente, ¿no? Es decir, yo voy a arreglar ese conflicto en 24 horas. Y digo esto porque en algunas ocasiones ha llegado a hacer incluso demostraciones de rabia y de impotencia. ¿Os acordáis cuando le dijo a Putin aquello de haz el favor de llegar a un acuerdo, que si no, ojo que también los aranceles van a ir contigo? ¿No? Entonces, era una manera de mostrar su impotencia, de mostrar su rabia ante la evidencia de que efectivamente esas 24 horas no iban a ser suficientes para una tregua o para un acuerdo en torno al conflicto en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aunque es una muestra más de esa incompetencia, de que el mundo es mucho más complicado de lo que estos grandes populistas y neorreaccionarios nos dicen, ¿no? Pegando puñetazos encima de la mesa y dando patadas al tablero geopolítico, pero aunque eso es así, estamos viendo poco a poco cómo se va deslizando, pues en reacciones como esta, ¿no? En reacciones ante la impotencia de ver que no es capaz de parar a Putin. Es que date cuenta, ¿qué incentivos tiene Putin para la paz? Ninguno. En estos momentos ninguno. Claro. ¿Sobre quién está recayendo toda la presión de Estados Unidos? Sobre Zelensky y sobre Ucrania. Si yo fuera Vladimir Putin, pues tampoco me sentaría a negociar. ¿Qué incentivos tengo? El territorio ya lo tengo controlado. No tengo sanciones, las sanciones económicas son las que tenía. Los aranceles no me los aplican. Internacionalmente ya no soy un apestado, porque Donald Trump me ha reconocido como su interlocutor. Al tiempo, Antón, que desprecia a Volodymyr Zelensky, ¿no? Claro, entonces mientras esa estructura de incentivos no cambie, y la única que lo puede cambiar es la Unión Europea, y la Unión Europea no parece que esté en ese momento en condiciones de hacerlo, pero es el único actor que lo puede hacer, porque Trump no lo va a hacer. Y la Unión Europea es la única, es la única que podría hacerlo si se reúnen las condiciones, y segundo, es la que tiene más interés, porque decía antes Antolín, hay que ceder los territorios ya, pero es que eso sienta un precedente que si vamos a los precedentes anteriores ya sabemos a dónde nos lleva. Esto es repetir lo de Crimea. ¿Y de qué sirvió darle Crimea? De nada, porque después de Crimea, ¿qué viene? El Donbass. Y después del Donbass, ¿qué viene? El Abierto. Ser podcast.
En el abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Les decía que la semana política en España, después de la Semana Santa, va a estar protagonizada por la búsqueda de apoyos del Gobierno en su plan antiaranceles para combatir o para paliar los efectos de los aranceles de Donald Trump. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Recordemos que el Gobierno hace 2 semanas, antes de irnos de vacaciones, aprobó en Consejo de Ministros una serie de medidas que empezó conversaciones con el Partido Popular, que de momento no ha dado su sí definitivo hasta que no vea algunas de sus propuestas y condiciones en ese plan de respuesta. Y aún así, Guille, el Ejecutivo se muestra tranquilo porque en sus cuentas están los apoyos de sus socios, poder sacar adelante estas medidas, aunque fuera con el no del Partido Popular. Sí, los votos según la Moncloa están atados, aunque lo que se busca efectivamente es lograr también el apoyo del PP para que esas medidas con las que se pretende hacer frente a los efectos de los aranceles de Trump salgan adelante en el Congreso con un consenso mayor. Aún hay margen hasta la votación, que será a principios de mayo, pero por ahora las posiciones siguen en el mismo punto, alejadas. La intención es retomar esta misma semana los contactos con Génova, aunque sin muchas expectativas. En la Moncloa aseguran que no van a entrar en un intercambio de cromos con los de Feijóo, que piden, además de esas bajadas de impuestos, la prórroga de la vida útil de las nucleares. Son asuntos que, según el Gobierno, solo forman parte de la agenda política del PP y por eso se niegan a entrar en una negociación sobre ellos. Dicen en el Gobierno que si Feijóo opta por no votar a favor, tendrá que explicar por qué se queda solo al lado de la ultraderecha de Vox. En realidad, el PSOE cree que de desmarcarse del Gobierno, el PP lo hará como mucho con una abstención. Sánchez espera, en cualquier caso, que la tramitación de este decreto con las medidas anticrisis le sirva para mantener la iniciativa en estos meses que quedan de curso hasta el verano y cohesionar de paso de alguna manera a los socios de investidura, espantando también las críticas de la oposición, que intenta fijar la idea de que no hay una mayoría para gobernar ante la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos. En la Moncloa dan por hecho además que el presidente va a potenciar su agenda internacional, se preparan viajes por Latinoamérica y por varios países de Europa, todo con el foco puesto en los 2 asuntos que el Ejecutivo cree que va a marcar lo que queda de legislatura: uno, el rearme europeo, y otro, esas consecuencias de la guerra arancelaria que ha empezado Estados Unidos. Guille, gracias. Hasta luego. Mañana estará aquí en Hoy por Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Le podremos preguntar por estas negociaciones, porque recordemos que era él quien llevaba estas negociaciones antes de irnos de vacaciones y que además, y lo dijo, lo explicitó, quería hacerlo alejado del ruido, y en un principio parecía que iban por buen camino, que había sintonía, pero insiste el Partido Popular en que se introduzcan en esa serie de medidas algunas de sus reivindicaciones, que, como dice el Gobierno, es verdad que algunas de estas reivindicaciones, reclamaciones, forman parte del programa electoral, podríamos decir, del Partido Popular, aunque no sé qué explicación, más allá de que no acepta estas condiciones que pone el PP, no sé cómo va a poder, Antón, explicar el Partido Popular que no apoya al Gobierno en un paquete de medidas que tiene como destino intentar mitigar los efectos de la política arancelaria de Donald Trump. Qué poca fe tienes en la capacidad de explicación del Partido Popular, Ángel. Si pueden explicar que Carlos Mazón siga en el cargo, el cielo es el límite. Ya, eso también es verdad. Todo. Eso también es verdad. Es que siempre pienso con lógica, claro, entonces no. Ya, y siempre piensas bien, sí. Pero aquí hay que pensar mal para acertar. Sí. Si yo conozco un poco a mi amigo Alberto Núñez Feijóo, yo en este momento mi apuesta es que va a votar que no. O sea, sin el gobierno, ¿ni siquiera una abstención? Yo creo que en este momento la apuesta es no. Porque el objetivo fundamental, ya ha pasado el susto de los aranceles, porque tenemos 90 días, y 90 días en política es una eternidad, y más en estos tiempos. Ya no es esto de ya va al 30%, vamos a tener que tirar aceite en los puertos y bebernos todos el vino que no podemos soportar. Digamos, el susto ha pasado, hay un tiempo para negociar. Yo creo que se confía en la capacidad de negociación y que haya un acuerdo que sea razonable para todos, y que al final lo que quede es un decreto que podría haberse aplicado pero que no se acabó de aplicar, y que al final lo que quede es, lo votamos en contra porque era todo para los catalanes, que ya lo oímos la semana pasada, que era todo para beneficio de los catalanes, y que los catalanes, y que Junts, y que no sé qué más, y lo de las nucleares, y que el objetivo en este momento del Partido Popular es marcar distancias, apartarse de todo lo que signifique Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo creo que van a priorizar eso y no abrirle un flanco a Vox,
que le permita a Vox recuperarse al grito de ¿ves? ¿Quién es aquí el traidor? Somos los únicos. Claro, ¿quién es el que pacta con el felón y el malvado, el ocupa de la Moncloa, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, en este momento, sinceramente, mi apuesta es que no, y no va a encontrar encontrar otro palacete del PNV, como el decreto, el famoso palacete del PNV, ¿no? Y yo creo que en Moncloa a veces les puede un poco, en mi opinión, el optimismo. Esto de cuenta con la abstención, bueno, muy bien, pues adelante, ya veremos quién tiene razón. Bueno, también cuenta con todo el apoyo de todos los socios, que también ya veremos. también conociendo a algunos de los socios, en fin, yo estaría... Pero bueno, oye, doctores tiene la Iglesia. Pero me llama mucho la atención esta cosa que le suele pasar a todos los presidentes españoles en su segundo o en su tercer mandato, que es esto de pensar que la política internacional les va a arreglar la política nacional. Y que irse mucho por el mundo y presentar un perfil de gran líder mundial resuelve los problemas en casa. Y son dos ámbitos completamente diferentes. O sea, no, en ningún país del mundo la política internacional resuelve los problemas de política nacional. Y la agenda futura va a estar marcada por el rearme y los aranceles, por supuesto. Pero no solo por el rearme y los aranceles. Hay un montón de asuntos de política nacional, y no me refiero a la geolocalización de la novia de Ábalos, o sea, me refiero a asuntos, la vivienda, por ejemplo, la inflación, el coste de la vida, los impuestos, es decir, múltiples asuntos que están en la agenda y que también hay que seguir arreglando, y que no se arreglan por mucho perfil internacional que tengas, aparte de que el gobierno también está en un tiempo de descuento. Oiga, lo de los presupuestos, ¿qué? Porque al final los presupuestos habrá que decir algún día si se van a sacar o no, digo yo. Carlos. Sí, la agenda exterior no resuelve efectivamente asuntos internos, pero a los presidentes de diferentes partidos pues les ha servido para evadirse, ¿no? Y para tener temas incluso mucho más amables que los internos, ¿no? Yo en este tema veo una parte idealizada, que es que deberían los dos partidos ir de la mano en este asunto tan importante, claro que sí. Veo una parte positiva, que ha sido el buen entendimiento y la química personal que ha habido entre el ministro emergente, por cierto, Carlos Cuerpo, y el interlocutor del PP, pero en estos asuntos, que es Juan Bravo, que es un tipo de bastante prestigio, ¿no? Ha habido una buena sintonía, pero después está la parte realista, que efectivamente yo creo que el PP no va a ir de la mano de Pedro Sánchez en este asunto, porque lo considera una marca herida, desprestigiada, de la que no hay que fiarse. ¿Qué le puede ocurrir al final? Que el acuerdo a nivel europeo, ahí sí puedan coincidir el PSOE y el PP, pero porque el PP se fíe del acuerdo europeo, no porque vaya a ir de la mano primero con Pedro Sánchez. No sería la primera vez que pasa esto, ¿no? Claro. Que en Europa votan conjuntamente y luego aquí en España el Partido Popular se desmarca. Dejadme que discrepe un poco otra vez. Hoy estoy yo discutidora. Sí, porque yo creo que efectivamente la política exterior no puede tapar los problemas que tiene un país. Pero es que en estos momentos los movimientos tectónicos que está habiendo en la escena internacional inciden directamente en todas las políticas de todos los países. El protagonismo que está teniendo ahora, no solamente por Trump y por las guerras, sino también el debate acerca de la reacción de Europa. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Hay quien dice, no, es que hay que ser cautelosos. Hay quien dice, no, están siendo demasiado flojos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo eso está incidiendo directamente. Entonces yo creo que en este caso sí que está justificada el protagonismo que se está dando por parte del gobierno a la política exterior, sin olvidarnos, por supuesto, que también es cierto que es una esfera en la que el presidente del gobierno se siente muy a gusto, ¿no? Y se mueve con bastante facilidad y por lo tanto también aprovecha. Pero bueno, volviendo al tema de la votación de ese decreto para paliar los prejuicios de los aranceles, yo no sé lo que va a hacer el Partido Popular al final, pero sí que estoy viendo que el palacete del PNV, al que antes se aludía, creo que era Antón, en estos momentos es la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Entonces ya se ha deslizado esto, ya se ha dejado caer esto. Claro. ¿Será eso? Claro, ¿será esa la excusa que finalmente se utilizará? Yo apuesto más por Cataluña, Puede ser también, puede ser también. Pero ojo con el tema de las nucleares, que es un debate delicado, trascendente y difícil como el solo en muchas ocasiones, y que en estos momentos se está utilizando con una frivolidad ¿Pero tú crees que el Partido Popular quiere abordar ese debate? No, pero lo tiene como excusa, claro, efectivamente. Y ojalá lo quisiera abordar, porque si hay un cierto resurgir acerca de la energía nuclear en España, yo lo que quiero es que efectivamente se aborde ese debate con rigurosidad. Bienvenido sea. Yo, que soy absolutamente antinuclear, creo que no desvelo, ¿no?, ningún secreto, me encantaría tener un debate riguroso, técnico, económico, político, sobre el tema de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Pero no se está dando eso. Se está poniendo allí una excusa
alternativa que de alguna forma al Partido Popular también le resulta cómoda y que además sabe que el Partido Socialista no va a poder entrar en estos momentos por ahí. Pero ponte Entonces, en el cálculo del Partido Popular. El eje del discurso del Partido Popular, aparte de la corrupción y la novia de Ábalos y todo este show, es que Sánchez no tiene mayoría para gobernar. Sí. Ese es el eje del discurso. Claro. ¿Y qué le vas a dar? Un decreto aprobado no con una mayoría, sino con una mayoría amplísima, con una supermayoría en el Congreso de los Diputados. Claro, pero, ya te digo yo que no. Pero Antón, es que estamos siempre acabando en lo mismo, porque mira, si el Partido Popular decidiera hacer lo contrario, decidiera decir, bueno, yo negocio efectivamente 4 cosas que tengan sentido, o sea, que tengan que ver con los aranceles, no que vengan que no vengan a cuento. Si decidiera hacer eso, tendría la oportunidad de, uno, decirle al Partido Socialista, cuando hay cuestiones de emergencia económica nacional, yo estoy ahí apoyando, y 2, de desmarcarse de Vox. Pero le puede el desgaste al gobierno. Claro, o sea, le puede es el desgaste problema. al gobierno. Efectivamente. Es su única estrategia y su único punto en su programa electoral de aquí a las próximas elecciones. Pero luego, entonces ahora también nos pongamos en la otra visión. Nos pongamos en la visión de cuando el Partido Socialista y el resto de partidos le recuerden al Partido Popular que no fueron capaces de apoyar ni siquiera un decreto que intentaba paliar los efectos negativos de los aranceles en los sectores económicos más vulnerables, que por cierto, algunos de ellos son sectores en los que el Partido Popular tiene bastantes votantes. Entonces, yo supongo que en estos momentos eso es lo que están valorando y efectivamente yo digo, no sé lo que van a votar, aunque me inclino por la parte más pesimista, ¿no? En el sentido de decir que o se abstendrían o votarían en contra, no lo sé, pero de momento lo que yo veo que van poniendo por el camino como argumentos para ir avanzando una posición en contra es lo que tiene que ver con el tema de las nucleares. Vamos a ver. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Antón Losada y Carlos Navarro Antolín. Seguimos en lo que está el Partido Popular porque la semana política va a mirar también hacia el Senado. Ya saben que es la Cámara que controla con una comodísima mayoría absoluta el Partido Popular y allí van a llevar su crítica a Sánchez por la falta de momento de presupuestos para este año. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Quieren los populares que el PSOE y sus socios den explicaciones y queden en evidencia por no contar con las cuentas para este año, por no tener presupuestos. Y además van a celebrar otras comisiones de investigación por los casos de corrupción que salpican a los socialistas, como el caso Koldo. Todo para ir calentando el ambiente de cara al Congreso de los Populares Europeos en Valencia. La Semana Santa ayudó a que el PP pudiera sortear mejor los estragos que le provoca cada noticia que sale del juzgado de Catarroja. Mazón protagonizó de nuevo las portadas, pero buena parte de la dirigencia popular las leyó, las siguió a pie de procesión o descansando en la playa. Vuelve ahora la rutina política y en Génova tienen a la vuelta de la esquina el Congreso del PP en Valencia. Será la semana que viene, en el que algunos lamentan nos vamos a ver obligados a jugar al escondite con el anfitrión, con el presidente valenciano. Hasta que eso llegue, la semana que viene, recuerdan en el PP que el gobierno no tiene nada tampoco que celebrar. El Vía Crucis sigue para Sánchez con su imposibilidad de sacar presupuestos y con los casos de corrupción que le rodean, es lo que nos dicen. Génova volcará su actividad en el Senado, donde se va a votar una moción que busca retratar a los socios del presidente, tratando de discernir si presentar las cuentas es o no es inexcusable. A todo esto se sumará la segunda visita del ministro Puente a la Comisión Koldo y el hermano del propio Koldo pasará por allí el miércoles. Retan desde el PP a cualquiera a que diga 5 iniciativas positivas para todos impulsadas por el gobierno de coalición en esta legislatura y rematan con una frase que da la medida del buen rollo que hay entre socialistas y populares. Hoy sería más milagrosa la venida de unos presupuestos que la resurrección de los muertos. Nosotros seguiremos plantando cara a este gobierno sórdido y corrupto y a este PSOE de los escándalos de Bragueta. Este es el ambientazo y este es su plan para este último tramo del curso, Ángels. Un planazo. Junquera, gracias. Gracias, chao. Un auténtico planazo, Carlos, que consiste primero en que no se hable de Carlos Mazón, a pesar de que el cerco judicial cada vez está más en torno de él y teniendo en cuenta esa cita de la semana que viene, además coincidiendo con el sexto aniversario del sexto mes, de la Dana, esa cumbre del Partido Popular Europeo que se va a celebrar en Valencia. Decía ahora David Junquera, van a tener que jugar al escondite para no coincidir con el anfitrión. Vamos a ver cómo gestionan esto. Pero mientras tanto, utilizando sobre todo el Senado, ahí donde tienen mayoría absoluta, como una especie de espejismo, como si gobernaran en el Senado para sacar adelante iniciativas contra el gobierno o poner en marcha comisiones contra el gobierno.
Claro, que no gobierna el Senado, pero tiene la mayoría absoluta, sí. ¿no? de la Cámara Alta, y yo creo que eso va a ir a más, porque van a intentar el lunes 28 que comparezca Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión Europea, por el caso de los hidrocarburos, una de las ramificaciones del caso Koldo. O sea, el PP va a echar ahí todo, que es el sitio donde puede desplegarlo todo, ¿no? Por supuesto, si pudiera cambiar el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia de sitio, lo hubiera cambiado, pero evidentemente eso ya es imposible, y eso va a ser una cita incomodísima, evidentemente incomodísima, porque ahí está el talón de Aquiles de este Partido Popular, está en Valencia, efectivamente, con el icono de una tragedia que no olvidemos las cifras de los muertos, pero en parte políticamente es muy lógico que el Partido Popular pues aproveche su mayoría en el Senado frente a este gobierno. Es absolutamente lógico. Otra cosa será cómo lo hace. Pasa que son iniciativas que no van a ningún sitio. Es absolutamente legítimo, son instrumentos democráticos. No. Otra cosa es cómo lo haga y el resultado que obtiene. Eso ya será distinto y habrá que ir a verlo día a día, ¿no? Si se pasa de frenada, si se pasa de acelerar o no, pero es absolutamente lógico y entra dentro del juego democrático. El papel de la Cámara Alta, que por otra parte sabemos que después, aunque se haga bien o tenga resultados, es limitado. Y lo que llama la atención es que esta semana se va a llevar todo el protagonismo también, porque en el Congreso de los Diputados no hay nada. La semana después de Semana Santa no hay nada, que eso es otro debate, ¿no? Claro, lo que pasa es que entonces de alguna forma se aprovecha, ¿no?, ese cierre del Congreso para hacer las citas, yo creo que... Bueno, se usa, eso ya son calendarios ya políticos institucionales, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero fíjate, Carlos, yo sé que las comisiones de investigación en este país tienen muy mala fama, pero yo soy bastante fan de ellas si se utilizan bien. Porque las comisiones de investigación en sede parlamentaria tienen reglas del juego lógicamente diferentes a los procedimientos judiciales, obviamente, y han servido en ocasiones para conocer detalles y para escuchar testimonios muy, muy, muy relevantes sobre acontecimientos políticos de este país. Se suele citar como ejemplo la del 11M, donde escuchamos testimonios y pudimos comprobar, ¿no?, informaciones que hasta ese momento la sociedad al menos no habíamos podido ver con esa claridad. Pero para eso hay que utilizarlas bien. Y entonces yo creo que son comisiones, son instrumentos bastante poderosos para hacer control al gobierno o para intentar aclarar cuestiones que son importantes para la opinión pública, siempre y cuando no se hagan de una forma más para fabricar un titular, digamos, ¿no?, que para saber exactamente lo que pasó en un asunto determinado. Hay quien dice que esto debería suponer una reforma del reglamento del Congreso para modificar esas comisiones, y yo creo que en efecto algo de eso debe haber, pero además de eso tiene que haber también, digamos que la ética profesional, si me permitís, ¿no?, o política de quienes convocan las comisiones, para que sean un buen instrumento para lo que tienen que ser, que es para aclarar asuntos de interés en la opinión pública. Antón. Bueno, yo el argumento... Que no sé si había terminado Cristina, pero como se estaba ahogando... Me he ahogado directamente. Acudo yo al rescate. Antón, rescata. El suplente, el todoterreno. Escuchaba a Antolín, ¿no? Y tiene razón, efectivamente. Es legítimo lo que está haciendo el Partido Popular y, bueno, tiene la mayoría en el Senado. Hombre, es un poco monotemático que el Senado esté constantemente haciendo esto. No sé, tendrá otras cosillas que hacer, pero parece que es lo único que hace, ¿no? Pero, hombre, si te vas a meter en esto, hazlo bien. Comisiones de investigación. De momento, las míticas comisiones de investigación del Partido Popular, al Partido Popular no es que le hayan salido muy bien, ni que haya obtenido unos grandes éxitos frente a los comparecientes, ¿no? Más bien, si hablamos de comisiones de investigaciones dañinas en los últimos meses, me parece que ha sido bastante más dañina la comisión de investigación sobre la policía patriótica y las exhibiciones de falta de memoria desde M. Rajoy a María Dolores de Cospedal, que las apariciones del cuñado de no sé quién, el primo de no sé quién, la hermana de no sé quién, el sobrino de no sé quién, no sé a quién quiere sacar ahora, al hermano, al sobrino nieto, al abuelo de Koldo, que yo creo que la mayor parte de la opinión pública no sabe ni quién es este señor, ni a qué se dedica, y que lo único que genera es una saturación absoluta con este tema. Pero bueno, si ese es el camino, adelante. Más interesante me parece la otra iniciativa, que es una iniciativa política de mucho más calado, que es, oiga, ¿y los presupuestos? Y me parece que además entra dentro del papel del Senado y del papel de la mayoría parlamentaria en el Senado, que es, oiga, usted tiene una obligación legal.
Usted tiene una obligación legal que es la de presentar los presupuestos. Y si no los presenta, primero diga que no los va a presentar y segundo explique por qué y asuma las consecuencias políticas de no presentar los presupuestos. Pero claro, como van las dos juntas, al final queda todo un batiburrillo que no se sabe muy bien y que lo único que te queda es la idea de que al Partido Popular le vale todo. Le vale absolutamente todo. Y pues hay una segunda parte que es fundamental cuando haces oposición. Haz toda la oposición dura y constructiva que quieras. Lleva a los primos y a los cuñados de todos los ministros y ministras a explicar dónde durmieron, con quién, en qué parador, si para arriba, si para abajo. Vale, fantástico, adelante. Tú verás si eso te funciona o no. Pero hombre, presenta alguna alternativa de vez en cuando. Claro, cuéntanos qué quieres hacer de vez en cuando. Además de decirnos que este gobierno es horrible, que seguramente lo es, ¿quién soy yo para discutirlo? Vale, ¿y usted qué haría exactamente? ¿Cómo gobernaría? ¿Cuál es su alternativa? ¿Cuál es su plan? Cristina. Claro, pero es que al final la conclusión de todo esto es que no tenemos oposición. O sea, si en vez de cumplir con su función de fiscalizar el trabajo del gobierno, de plantear diferentes enfoques ideológicos, de contrastar las distintas propuestas de políticas públicas, de preguntar si va a haber o no presupuestos y si no lo hay, ¿por qué no lo hay? Porque efectivamente es una obligación constitucional. Si en lugar de todo eso se mezcla todo, se hace tabula rasa y se juega al pelotazo para arriba, pues al final lo que ocurre es que no hay oposición. Y más allá de que sea un lugar común, pero es que la oposición es muy importante en un país democrático. Si no tenemos un partido que ejerza la labor de la oposición, el gobierno no tiene control democrático. Y en estos momentos yo creo que la estrategia del Partido Popular, a fuerza de querer ser tan dura, tan contundente, pues al final lo que hace es que nos deja sin oposición. Dejadme unos últimos minutos para algo que venimos contando también desde primera hora y que llama poderosamente la atención y tiene que ver con la renovación de los fiscales que se va a debatir mañana y en concreto sobre quién va a ocupar la Fiscalía de la Violencia contra las Mujeres. Isabel Vega, buenos días. Hola, buenos días. La última en ocupar este puesto ha sido Teresa Peramato y sabemos ya quién es su sustituta. Mañana será nombrada María Eugenia Prendes. El nombre ya se conoce porque solo hay una candidata, es decir, no tiene que haber debate previo porque solo una persona opta a esta plaza de fiscal contra la violencia de género, contra la violencia contra las mujeres. No habrá debate en el Consejo y en cambio sí habrá debate para la elección de otros fiscales donde sí hay más de un candidato y estamos hablando, por ejemplo, de la Fiscalía que afecta a tráfico, con Tribunal de Cuentas, delitos económicos. Desde la Fiscalía General del Estado les preocupa la falta de aspirantes a este puesto, el de fiscal contra la violencia de género y Eva, ¿cuáles pueden ser las causas, los motivos? Pues mira, Ángels, hay un poco de todo. Teresa Peramato, que ha sido la última fiscal de sala de violencia de género y que ahora es la jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, nos hablaba de sesgos que están presentes en toda la sociedad y también dentro de la carrera fiscal y que pueden generar cierto rechazo a asumir una cartera que está muy enfocada a poner coto a una violencia que tiene un pozo patriarcal muy claro, ¿no? Pero además es que se trata de una fiscalía que tiene una carga de trabajo brutal. Pensemos que solo el año pasado se registraron diariamente 540 denuncias por violencia de género. Eso es mucho volumen de actividad para la fiscal que tiene que estar como un poco supervisando, coordinando la actuación del Ministerio Público en este ámbito. Pero es que además ahora, con la nueva ley de eficiencia, los juzgados de violencia de género van a asumir también los delitos de violencia sexual, lo cual multiplica esa labor de supervisión y de trabajo añadido que tienes desde un puesto como el de Fiscalía de Sala. Luego vas preguntando a otros fiscales y te dan otro elenco de razones. Por ejemplo, es un puesto que está en Madrid, lo cual ya te puede limitar a priori la movilidad territorial de otros candidatos y sobre todo porque las mujeres en la carrera fiscal no son ajenas a la problemática clásica de la mujer en el resto de la sociedad, ¿no? Pero el caso es que eso no se ve en otras fiscalías, como esta que comentabas de delitos económicos o la de delitos contra la administración pública, que también tiene sus propios retos porque es una fiscalía de sala de nueva creación y sin embargo tiene 6 aspirantes. Y me llama mucho la atención, Isabel, cuando hablas de problemas de sesgo. ¿De qué hablamos? Pues Teresa Peramato lo explicaba en términos de perspectiva del abordaje de la problemática en sí, ¿no? De detalles que aprecias en otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo, en los cursos de formación, los que dentro de la propia carrera fiscal, los que se imparten sobre materias relativas a violencia de género tienen una mayor afluencia de público femenino que masculino, sin embargo, los de delitos económicos se nota más afluencia de público masculino que femenino. Por ahí va la reflexión de Teresa Peramato, como una especie de
inclinación, como podemos ver en el mundo de la academia, en otros ámbitos profesionales de la sociedad. Isabel, muchísimas gracias. A vosotros. Tenemos tiempo para mucho, pero Cristina, a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando esta mañana lo contábamos. Si hay más candidatos, habrá debate sobre las candidaturas en otras fiscalías y, en cambio, en la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres hay una sola candidata. Súper llamativo. Efectivamente, la judicatura no es algo al margen de la sociedad, ¿no? Sino que está inserta en sí misma y, por lo tanto, como decía Teresa Peramato esta mañana, pues tiene también sus sesgos y tiene también sus todas las características propias, ¿no? Pero me parece muy preocupante que en un tema que nos lleva cada día escándalo tras escándalo, ¿no? Y yo creo que cada acto de violencia contra una mujer tiene que seguir siendo objeto de escándalo y de preocupación pública, y sin embargo no exista esta especial sensibilidad en la carrera de los fiscales. Es lo que me llama la atención, porque sí que existen otros temas que surgen nuevos, ¿no? Sí. y que de repente pues van teniendo más adeptos dentro de la carrera fiscal, pero en este todavía, por un lado por esos sesgos, no sé si también un poco por miedo, es decir, son temas escabrosos, son temas delicados, son temas que pueden generar alerta social y por lo tanto generan menos alicientes, ¿no?, para un profesional, pero el simple hecho de que haya pasado esto creo que requeriría que el Ministerio Fiscal iniciara una investigación para saber qué está pasando exactamente. No da tiempo para más. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.